Hace unas 2 semanas yo compartí un video en donde estuve hablando de Jonás 1, del versículo 1 al versículo 2. Y hoy me gustaría dar una enseñanza sobre el versículo 3, porque pienso que nos enseña algo muy relevante a nosotros los cristianos, especialmente en el tiempo en el que nos encontramos, en donde estamos forzados a quedarnos en casa lo máximo que podamos y no se nos permite aún reunirnos como iglesia. Y yo creo que el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás nos enseña algo que nosotros como cristianos podemos aplicar en nuestras vidas. Dice así el versículo 3: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y yo quiero que noten muy bien lo que dice el versículo 3. Se levantó para huir de la presencia de Jehová, lejos de la presencia de Jehová. Ahí está eh, el punto que nosotros vamos a estar tocando de este versículo. Jonás huyó, quiso estar lejos de la presencia de Jehová. Y hace 2 semanas yo hablé de el versículo 1 y el versículo 2, en donde la palabra de Jehová viene a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad está delante de mí. Y yo estuve diciendo que los ninivitas eran las personas más inmorales y más perversas que existían en los tiempos de Jonás, en los tiempos del profeta Nahum. Eran tan perversas y tan sangrientas que muchos escritores y muchos historiadores están de acuerdo en decir que ninguna nación, ninguna tribu, ningún pueblo se comparaba con la brutalidad que eran capaces los ninivitas de cometer. Los ninivitas, por ejemplo, y esto yo lo dije en el video pasado, cuando ellos conquistaban a los pueblos o a las naciones o a las ciudades que ellos invadían, ellos eh, cogían a las personas, vivas o muertas, las empalaban, las ponían a las afueras de la ciudad, dejando que se murieran ahí mientras estaban empaladas, y permitían que los animales salvajes como los cerdos, los leones, las aves, los perros y toda clase de animal que vivía en el desierto, que estos animales vinieran y se comieran los cadáveres de las personas, negándole a las personas que ellos mataban de esta forma un entierro. Y en el mundo antiguo, una de las formas más degradantes y más horribles de tu deshonrar a una persona era negándole a la persona la oportunidad de ser enterrada por sus seres queridos. Entonces, al dejar a las personas en las afueras de la ciudad y permitir que los animales se comieran los cadáveres, los ninivitas privaban a las personas de un derecho que tenía que tener todo el mundo, y ese era de poder ser enterrado. También cuando ellos iban a los pueblos que conquistaban, torturaban a las personas, le arrancaban a las personas, ya fuesen mujeres, niños o hombres, ancianos o jóvenes, le arrancaban los labios, le arrancaban los ojos, arrancaban las orejas de sus víctimas, también le sacaban los ojos a las personas, cortaban sus extremidades, sus manos, cortaban sus narices, las orejas de las personas. También los reyes decapitaban a las víctimas que ellos conquistaban y traían consigo mismos las cabezas de estas personas de regreso a la ciudad de Nínive para colgar las cabezas en los jardines como adorno. También amontonaban las cabezas de las personas a la entrada de la ciudad para que esta vista sirviera como una advertencia a cualquier persona que pudiera pensar en conquistar a los ninivitas. Y una de las cosas más horribles que ellos hacían es que descueraban a las personas,
les arrancaban la piel, estuviesen vivas o muertas, y pegaban las pieles de los seres humanos en las paredes de la ciudad. Entonces Dios describe a los ninivitas como a leones, porque ellos eran personas que no se les movía el corazón al escuchar los gritos de ayuda y los gritos de misericordia y los chillidos pidiendo que pararan de sus víctimas cuando ellos cometían todas estas atrocidades en contra de ellos. Y como el león mataba a su presa y traía los restos de vuelta a la guarida, asimismo los ninivitas causaban todas estas atrocidades y se regresaban con las riquezas de las ciudades a Nínive, haciéndola aún más rica. Y cuando todas las naciones pedían que alguien hiciera justicia, que alguien se levantara y derrotara a los ninivitas por todas las inmoralidades que ellos eran capaces de cometer, el Dios del universo, el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, se levanta contra Nínive, se levanta de su trono y a través del profeta Nahum le dice a los ninivitas: heme aquí, estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y cada vez que en el Antiguo Testamento se usa esa frase Jehová de los ejércitos, es en un contexto de guerra. O sea que Dios mismo iba a ser el que iba a pelear y el que iba a derrotar a los ninivitas. La ira de Dios se había encendido, el juicio de Dios estaba listo para ser derramado sobre los ninivitas. Y Dios, antes de derramar su juicio sobre los ninivitas y castigarlos por los pecados que ellos estaban cometiendo, Dios les ofrece la oportunidad de arrepentirse, y Él lo hace a través del profeta Jonás, enviándolo para que predicara. Dios es un Dios, como dice el profeta Ezequiel, que no se place con la muerte del impío, con la muerte de los malos, sino que más bien Él quiere que el impío se devuelva o cambie su caminar para que no perezca y que viva. O como dice el apóstol Pedro, Dios es un Dios que no quiere que nadie perezca, sino más bien Él quiere que todas las personas lleguen al conocimiento de Él y al arrepentimiento. Entonces, Dios, en el video pasado, yo expliqué cómo Dios manda a Jonás a Nínive, y dije que nosotros los cristianos no hemos sido enviados a Nínive, sino que más bien nuestra misión es ir al mundo, a todas las naciones de la tierra. Y Dios le dice a Jonás que él tenía que ir a predicar, a pregonar, porque a través de su predicación las personas iban a poder escuchar el mensaje y así llegar al arrepentimiento. De la misma manera, nosotros hemos sido enviados al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación, porque las personas, cuando ellas escuchen nuestro mensaje, ese va a ser el vehículo por el cual las personas que están en el mundo van a poder llegar al arrepentimiento. Y la razón por la cual Dios envía a Jonás es porque el pecado de los ninivitas estaba delante de Dios. Y asimismo, el pecado de la raza humana está delante de Dios. Así que es importante que nosotros vayamos y prediquemos las buenas nuevas de salvación, porque Dios va a hacer juicio en esta vida o en la otra. Y cuando nosotros prediquemos, las personas van a poder llegar al arrepentimiento. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con su injusticia, con sus pecados, la verdad de Dios. La ira de Dios, esa frase, la ira de Dios, ¿qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento, la ira de Dios se refiere al castigo de Dios sobre los pecados de la raza humana, al juicio de Dios para hacer justicia y para castigar la maldad de los hombres. En el Antiguo Testamento vemos la ira de Dios
cuando Dios manda el diluvio en los tiempos de Noé, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruye a los egipcios, cuando Dios hace juicio, cuando su propio pueblo iba en pos de dioses ajenos, cuando Dios levanta a naciones para castigar a otras naciones, cuando Dios permitía que su propio pueblo fuese llevado en exilio. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Esa es la manera en que la ira de Dios o el juicio de Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. Yo estaba hablando con una persona, un amigo mío, hace 2 semanas, y él me decía que él sí creía que Dios había revelado su ira y su juicio en el Antiguo Testamento, castigando los pecados, pero que él no creía que en el Nuevo Testamento y que hoy en día Dios había revelado su ira o que Dios castigaba los pecados. Entonces yo le hablé a mi amigo y empecé a tener un argumento con él sobre esta idea que a mi parecer es errónea. Porque en Romanos 1:18 el apóstol Pablo dice que la ira de Dios, yo le dije a él, se revela y se está revelando. Eso es lo que quiere decir la palabra en el griego. Apocaluptetai, se revela y se está revelando. O sea que hoy en día, incluso en este momento, aunque no sepamos cómo, ni dónde, ni cuándo, la ira de Dios, el castigo de Dios hacia los pecados de los hombres se está revelando. Lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, Dios castigando a su propio Hijo por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos recibir perdón. Lo vemos también cuando Dios castiga a Zafira y Ananías. Lo vemos cuando en el libro de Hechos Dios castiga a Herodes por la manera en que estaba persiguiendo a la iglesia. Lo vemos en 1 Corintios, en donde los cristianos en esa iglesia estaban tomando la cena del Señor indignamente, y por esa razón dice el apóstol Pablo que habían muchos enfermos en la iglesia y que incluso muchas personas habían muerto. Y lo vamos a ver en el juicio escatológico que va a venir al final de los tiempos y que es narrado en el libro de Apocalipsis. Así que Dios revela y está revelando incluso hoy su ira y su juicio y su castigo contra los pecados de los hombres. La única diferencia hoy es que nosotros no sabemos qué específicamente es un juicio de Dios. Así que nosotros debemos ser cautelosos en esa parte. Entonces Dios envía a Jonás a predicar y a pregonar, porque él iba a derramar su juicio contra los ninivitas, destruyendo la ciudad por sus pecados. Pero miren lo que hace Jonás en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y lo que yo tengo para enseñar en este video es esto. Jonás se le había dado la tarea de ir y predicar a Nínive. Y en vez de él obedecer la voz de Dios, en vez de él cumplir la razón por la cual Dios lo estaba llamando, que era la predicación, que era ser el agente de Dios, el portador, el portavoz del Señor allá en Nínive, Jonás decide huir de Dios. Y la palabra huir en el hebreo, a mi parecer, es clave para nosotros entender la razón por la cual Jonás huye de la presencia de Dios. La palabra huir en hebreo es bará. Y bará se traduce como huir o escapar. Y en el Antiguo Testamento esta palabra bará, huir o escapar, se usa de dos formas diferentes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usa para describir a personas que huían o escapaban, pensando que con sigilo y usando la oscuridad, ellos iban a poder escapar y desaparecer para siempre sin ser detectados de la presencia de sus amos.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra vará se usa para describir a esclavos que escapaban de sus amos usando sigilo y la oscuridad, pensando que al ellos usar estos métodos nunca iban a poder ser encontrados por sus amos. ¿Será que Jonás de la misma manera está huyendo o escapando, pensando que si él huye lo más rápido posible y se sube a un barco y se va al otro extremo de la tierra, allá en Tarsis, en España? Tarsis quedaba a un extremo y Nínive quedaba al otro extremo. ¿Será que él está pensando que literalmente él podía escaparse de la presencia de Dios sin ser detectado? Probablemente no. Probablemente no, porque Jonás era un hebreo y como hebreo él sabía la omnipresencia de Dios. Él sabía que no había ningún lugar en donde Dios no estuviera. Aunque es verdad que allá en Tarsis las personas no conocían a Dios. Dios no se había revelado en esas tierras, pero aún así Jonás sabía que era imposible escapar de la presencia de Dios. Él hubiera tenido muy en mente este salmo de David, que dice así. Salmo 139, 7 al 12 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, él está preguntando esa pregunta porque es imposible. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces Jonás tenía muy claro que él no iba a poder escapar de la presencia de Dios. Ahora, la segunda manera en que la palabra vará es usada en el Antiguo Testamento es para describir a alguien que huía porque algún peligro estaba atentando contra su vida. Por ejemplo, la palabra vará se usa para describir cuando Agar huye de Sarai, la esposa de Abraham. Ella huye porque, según el narrador de Génesis, Sarai la estaba afligiendo. Entonces ella, para salvar su vida y para correr y alejarse de este abuso físico y emocional que estaba recibiendo de Sarai, Agar decide vará, escapar para salvar su vida. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Éxodo. Cuando Moisés mata al egipcio, las noticias del asesinato que había cometido Moisés llega a los oídos de Faraón. Y por esta razón, según el autor de Éxodo, según Moisés mismo, Moisés decide escapar o huir. Y la razón por la cual él escapa o huye lejos de Egipto es porque su vida estaba en peligro. ¿Será que esta es la manera en que el autor de Jonás está usando la palabra vará, escapar o huir? Yo creo que sí, yo pienso que sí. Yo pienso que la razón por la cual Jonás está huyendo a Tarsis lo más lejos posible es porque Jonás temía por su vida. Es porque Jonás sabía quiénes eran los ninivitas. Tenía muy en mente y muy presente la reputación de ellos como personas brutales, como personas que eran malvadas. Y por esta razón él decide desobedecer, porque su vida, a mi parecer, estaba en peligro. Y esto iría muy bien con los eventos del capítulo 4, en donde Dios decide no castigar a los ninivitas porque se habían arrepentido, y Jonás se enoja porque, al parecer de Jonás, la maldad de los ninivitas merecía solamente que Dios castigara sus pecados destruyendo la ciudad.
Entonces, ¿cómo esto aplica a nosotros? ¿Cómo esto aplica a nosotros los cristianos, especialmente con esto del confinamiento y de la cuarentena y del COVID-19? A Dios le había dado a Jonás una tarea. Y la tarea de Jonás era ir a Nínive y predicar para que las personas llegaran al arrepentimiento. A nosotros Dios también nos ha dado una tarea en la iglesia. El Espíritu Santo ha dado, según el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas, el Espíritu Santo ha dado a cada uno de los creyentes un don. Y ese don tiene que ser usado para reforzar la fe de los creyentes y para edificarnos los unos a los otros. Hay personas que tienen el don de la predicación, hay personas que tienen el don de la enseñanza, hay unos que tienen el don de la administración, otros que tienen el don del servicio, de la hospitalidad, de ser generosos. Hay otros que tienen el don del canto, el don de evangelista, que tienen esa habilidad de compartir las buenas nuevas de salvación con las personas. Hay otros que el Espíritu Santo les ha dado el don de la oración, de la intersección, de la palabra de sabiduría, de la palabra de entendimiento. Hay otras personas que tienen el don de la exhortación, de la consejería, de ser empáticos con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, así como Jonás tenía una tarea específica que era ir y predicar, así también el Espíritu Santo ha dado dones a nosotros. Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo se nos ha dado la responsabilidad de usar esos dones, no para el crecimiento propio nuestro, sino más bien para la edificación de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Es para usarlo para edificar a los demás. Jonás decidió no usar o no cumplir con la misión que Dios le había dado, que era ir y predicar, porque él temía por su vida. Asimismo, nosotros estamos en cuarentena. En este momento no podemos reunirnos como iglesia. No sabemos hasta cuándo vamos a poder ir al templo. Y no podemos reunirnos porque de cierta manera nuestras vidas están en peligro. Y los líderes de nuestra iglesia y los líderes de nuestro gobierno están tratando de no permitir que el virus se propague cuando nosotros nos reunimos en un grupo largo de personas. Entonces nuestras vidas están en peligro, pero eso no es motivo para nosotros no usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para edificarnos los unos a los otros, para ayudar a que la fe de las otras personas de nuestra iglesia crezcan cuando nosotros usamos cualquiera que sea el don que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que yo quisiera exhortarlos a todos los que me están oyendo de dos formas. Primero, busquen maneras de usar sus dones para edificar a las personas de su iglesia. Sean creativos, piensen más allá y busquen formas de, por ejemplo, si el don de ustedes, de uno de ustedes es orar, entonces intercedan por su iglesia. Si el don de ustedes es aconsejar, entonces llamen a una persona de la iglesia que ustedes sepan que está pasando por un momento difícil y aconseje a esa persona. Si el don de ustedes es ser generosos y ustedes saben de alguien que está pasando una necesidad, no duden en usar el don que Dios les ha dado a ustedes para ayudar a esa persona y edificar al cuerpo de Cristo. Si el don de ustedes es enseñar o predicar, no permitan que la cuarentena y el hecho de que no nos podemos reunir por ahora impida la misión y la tarea que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de ustedes. Y lo segundo es que pueden empezar a usar estos dones en sus casas.
Yo sé que es muy difícil usarlo a la distancia, cuando solamente nos podemos reunir por Zoom, pero pueden empezar a usar los dones en su casa, pueden empezar a orar por los miembros de su casa, pueden empezar a predicar o enseñar a aquellos que están en su casa. Así que la lección de hoy, o lo que yo quería enseñar, era que así como Jonás tenía una misión, que su misión era ir y predicar, así también nosotros tenemos una misión en la iglesia, porque el Espíritu Santo nos ha dado dones que nosotros tenemos que usar para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de la misma manera en que Jonás tenía miedo porque su vida estaba en peligro y decidió huir lejos de la presencia de Dios, nosotros no podemos permitir el hecho de que estamos en cuarentena y que no nos podamos reunir porque expondríamos nuestras vidas. No podemos permitir que esto nos impida a nosotros de usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Así que yo los exhorto a que busquen maneras de usar sus dones para la edificación de su iglesia, aunque sea a la distancia. Y una de las maneras en que pueden empezar a hacer esto es empezando en sus casas, con aquellos cercanos a ustedes, con sus familias, con sus hijos, con sus esposos, esposas, con sus vecinos. Dios les bendiga.